Bienvenidos a nuestro servicio de adoración de hoy día, domingo 8 de noviembre del año 2020. Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos. Queremos empezar este tiempo leyendo la Escritura y luego orando, y a continuación estaremos cantando algunas alabanzas al Señor también. Entonces empecemos. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 4 versículos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Oremos. Padre, tú nos pides a través de tu palabra que vivamos junto a nuestros prójimos de una manera sabia, que sepamos comprar, redimir el tiempo que tú nos das como oportunidades para aprovecharlas en beneficio de la extensión de tu reino y de la edificación de tu pueblo, de la predicación del Evangelio. Señor, reconocemos que solamente podemos hacer esto en virtud de que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Reconocemos, Señor, que nuestras vidas antes eran tinieblas, mas ahora en Cristo Jesús somos luz, oh Dios, y no por nuestros méritos, sino por los tuyos, Padre. Gracias por la salvación que nos has regalado en Jesucristo. Y, Señor, renovamos nuestro compromiso de servirte, amarte con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Oh Dios, acepta nuestra ofrenda de alabanza y adoración esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, adoremos al Señor. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte, el Señor es mi Rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar. Su brazo, díselo, el creador de los cielos. Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter
quiero ser. Vamos a decírselo una vez más. Jesús, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Oh. Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, y en su amor tan grande e infinito siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, al entrego alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera a ti, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Tus promesas son sostén y
oración. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. El progreso del peregrino es una de las obras literarias más majestuosas de la historia del cristianismo. Fue escrita en 1675 desde una prisión por Juan Bunyan. Se afirma por unanimidad que ningún libro después de la Biblia ha logrado impactar tan grandemente el mundo protestante a lo largo de los últimos 400 años como El progreso del peregrino. La narración cuenta la historia de Cristiano, una representación de todos los hombres. Él es un padre de familia desesperado por no poder encontrar respuesta y solución a la tormentosa declaración que hace su libro sobre el juicio para los habitantes de la ciudad de la destrucción. El libro ilustra de una manera inigualable el drama de pruebas y tentaciones de Cristiano en su doloroso viaje hacia la ciudad celestial. Lo más curioso del relato es que cada incidente, cada conversación y cada observación que hace el personaje principal se enfoca en obedecer o desobedecer, acatar o ignorar, seguir o apartarse del sendero divino establecido por Dios para la vida cristiana. El progreso del peregrino es, en mi opinión, la explicación detallada de cómo el nuevo hombre en Cristo debe vivir con sabiduría en medio de este mundo mientras camina en dirección a su residencia eterna, tal y como lo plantea Pablo en esta nueva sección de su carta a los Efesios. Leámoslo. Capítulo 5, versículos 15 en adelante. Dice así la palabra: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta sección que acabamos de leer es el punto culminante de lo que significa vivir de una manera digna del llamamiento que hemos recibido, tema que empezó en el capítulo 4, el versículo 1. Dice así: Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En el versículo 15 encontramos el último uso del término andar, que Pablo ha venido utilizando para definir la ética del cristiano, la conducta del cristiano. Ya hemos leído esto en el versículo 1, notémoslo en el versículo 17 del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Capítulo 5, versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios
en olor fragante. Y la semana pasada vimos esto en el versículo 8 del capítulo 5, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pero esta sección también ha presentado dificultad a la hora de analizar su estructura y ha llevado a ser uno de los pasajes peor entendidos y aplicados de la Escritura. El problema es que esta sección, que va desde el versículo 15 hasta el final del capítulo 5, el verso 33, tiene tanto la culminación de una sección como el comienzo de otra. El mandamiento del verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, es explicado por medio de tres contrastes que empiezan con no y al medio es sino. Verso 15 dice, no como necios, sino como sabios. Dice el verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, así lo traduce la Reina Valera, pero perfectamente, sino sean llenos del Espíritu. Y esta sección es en el texto griego una sola oración gramatical que tiene 5 verbos participios. Por ejemplo, verso 19, hablando. En ese mismo verso, cantando y alabando. Verso 20, dando. Y el último participio está en el verso 21, sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. Estos participios explican lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Las instrucciones domésticas que encontramos a continuación en los versículos 22 hasta el versículo 9 del capítulo 6 son ejemplos explícitos de sumisión dentro del cuerpo de Cristo. Esta mañana en este sermón solamente analizaremos los versículos 15 al 17 del capítulo 5 y lo que nos enseña es que el nuevo hombre vive con sabiduría. La afirmación más importante de esta sección es el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. El resto del pasaje describe lo que esto supone. El propósito de Pablo es llamar nuestra atención a todo aquello que tiene que ver con la ética del nuevo hombre, indicándonos también el modo, la manera de cómo alcanzarlo. La advertencia empieza con una llamada a prestar atención diligente, para lo cual Pablo usa el verbo mirad, pero luego usa un adverbio para continuar amonestándonos a poner toda la atención posible en este asunto en cuestión. Sería aquí con diligencia. Este adverbio tiene la connotación de algo que se hace de manera precisa, exacta o a lo que se investiga con gran esmero. De ahí el sentido de diligencia. La frase podría traducirse como controlen cuidadosamente el modo en que andan. Como miembros de la nueva humanidad, nuestras vidas se ven amenazadas continuamente, desde adentro, por nuestras propias naturalezas pecaminosas que desean seguir viviendo en el pecado y produciendo obras infructuosas conforme a las tinieblas. Pero también están amenazadas desde afuera, por lo que es el mundo con su poder de seducción. Tal situación necesita una atención cuidadosa, un mirar con diligencia. Por eso es que Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. La nueva vida en Cristo requiere energía y esfuerzo de nuestra parte, puesto que la madurez espiritual solo viene con el trabajo. Si los deportistas de élite requieren meses de intensa y cuidadosa preparación para lograr sus objetivos, ¿por qué razón los creyentes creemos que nuestro progreso espiritual, que es aún más importante, se alcanzará con poco esfuerzo? Notemos lo que Pablo aconsejó a Timoteo, allí en su primera carta. Dice así en el capítulo 4, el versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Para saber exactamente cómo estamos andando, tenemos que desarrollar una actitud atenta y autoanalítica, autocrítica de nuestro desarrollo espiritual, pero sin exagerar ni desequilibrarnos. No podemos esperar éxito en la vida con Dios sin ser honestos con nosotros mismos y con Él. Hasta este punto ya hemos debido estarnos preguntando, ¿entristecen nuestras vidas al Espíritu Santo? Conforme aprendimos allí en el capítulo 4, el verso 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Deberíamos preguntarnos, ¿es nuestra forma de actuar una imitación de Dios? Como dice el capítulo 5, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Deberíamos preguntarnos, ¿es nuestra vida adecuada para personas que están en Cristo? Conforme los versículos 3 y 4 de ese mismo capítulo 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Tenemos que preguntarnos, ¿vivimos comprobando lo que agrada al Señor? Conforme al capítulo 5, el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora, este pasaje nos fuerza a hacernos más preguntas con respecto a nuestro andar cristiano. En primer lugar, ¿estamos viviendo sabiamente? En segundo lugar, ¿estamos redimiendo el tiempo que nos regala Dios cada día? Y por último, ¿estamos buscando continuamente la voluntad de Dios para cumplirla? Entonces, necesitamos darnos cuenta que debemos prestar mucha atención a la sabiduría. Pablo nos dice en esa segunda parte del versículo 15, no como necios, sino como sabios. Debemos andar con diligencia, prestando mucha atención a la sabiduría. El necio vive negando la existencia de Dios. Miren lo que dice el Salmo 14, verso 1. Salmos 14, verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio es la persona que vive separado de Dios, sea como un ateo teológico o práctico, o como las dos cosas al mismo tiempo, negando a Dios por sus acciones, así como por sus palabras. Pero el necio vive también buscando satisfacer su vida con deleites. Miren esta historia que cuenta el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Dice allí, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero ojo con lo que dijo Jesús. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? El necio tiene las cosas espirituales en el último lugar y sus valores y prioridades en el orden inverso. Vive abusando de los legítimos dones que Dios ha dado al hombre para que los disfrute con sobriedad. Pero además, el necio vive atribuyendo a su propio esfuerzo todo lo conseguido en esta vida. Pablo en su carta a los Romanos nos dice algo muy interesante. Romanos capítulo 1, verso 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Sin importar su nivel intelectual, logros académicos, talentos, riqueza o reputación, el necio siempre es ingrato y soberbio. Su boca no puede agradecer a Dios. Más bien habla orgullosamente, ostentosamente de sus logros.
Pero también el necio vive inventando sus propios dioses y religiones. En esos versículos 22 y 23 de esta misma carta de Romanos, Pablo dice, verso así, 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando los necios se levantan como sus propios dioses, se mofan del pecado. El necio que se cree autosuficiente en su vida espiritual hace sus propias reglas y justifica su propia conducta, y al hacerlo se niega a reconocer el pecado y sus consecuencias. Por otro lado, el necio se convierte en su propio Dios y por lo tanto determina el bien, el mal, la verdad y lo falso de conformidad a su propio razonamiento pecaminoso. Pablo nos dice que debemos mirar cómo estamos andando, que no sea como los necios, sino como los sabios. Por el contrario, el llamamiento para vivir sabiamente no lo es a un conocimiento de orden teórico o a la acumulación de información teológica. Se trata más bien de una llamada al discernimiento moral y a la capacidad práctica de tomar buenas decisiones con la información teológica que hemos retenido. Una vez más, el énfasis está en la mente y en una cuidadosa atención en mantener la vida por el buen camino, siendo su objetivo aquello que agrada a Dios y encaja en sus propósitos eternos. Lo que Pablo pone de relieve es la necesidad de vivir una vida sabia, de entender a Dios de tal modo que se traduzca en una profunda comprensión de lo que es esta vida y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ser sabio significa considerar toda la información en vista de la propia relación que tenemos con Dios y vivir según lo que vamos conociendo de Él. Para ello, hermanos amados, Dios nos ha dotado de sabiduría y entendimiento en sobreabundancia por medio de las riquezas de su gracia. Eso Pablo nos ha venido diciendo en el capítulo 1. Mire usted. Dice así, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es decir, Dios no nos ha dejado desamparados. Tenemos toda la sabiduría y todo el entendimiento para conocer a Dios. Y por si fuera poco, si nos falta sabiduría, podemos pedírsela a Él para conocer aún más. Mira el capítulo 1, el versículo 17. Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Tal sabiduría y entendimiento nos permite hacer un correcto examen en relación con nuestro modo de vivir. De esta manera nosotros podemos vivir no como necios, sino como sabios. Pero en segundo lugar, tenemos que prestar mucha atención al uso del tiempo. El apóstol Pablo dice en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Nuestra sociedad vive acelerada. Parecemos decididos a conseguir la mayor cantidad de logros en el menor tiempo posible. Estamos demasiado atareados para la vida. Por eso se hace necesario reconsiderar el modo en que estamos utilizando el tiempo. La mayoría de los hogares de nuestra sociedad pasa al menos 5 o hasta 7 horas al día usando la televisión, la internet y las redes sociales, sin importar el contenido de lo que se está viendo allí. Y los cristianos no somos muy diferentes a ellos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicamos a la vida con Dios o a aprender acerca de esta vida? ¿Cuánto de nuestro tiempo invertimos en las personas o en hacer algo provechoso? No debemos malgastar la vida en diversiones improductivas y sí aprender a invertir el tiempo en nuestra fe. Pablo pide que demostremos nuestra sabiduría aprovechando bien el tiempo. Literalmente dice redimiendo el tiempo. Usa un participio que tiene el sentido de comprar el tiempo.
rescatándolo del entorno del mal en que los necios lo están empleando. La idea realmente es muy ilustrativa, como si el tiempo estuviera a la venta en el mercado y el creyente lo debería ir a comprar para ponerlo a su servicio en una vida conforme a la voluntad de Dios. La expresión esta es una manera metafórica de aludir a una buena utilización del tiempo. Una buena traducción de esta frase sería: aprovechen al máximo cada oportunidad. El tiempo pasa y el mal hará uso de él si los cristianos no lo hacemos. A diferencia de los necios que aprovechan cada ocasión para practicar el pecado de manera egoísta, el creyente busca cada oportunidad para hacer lo que agrada al Señor que lo rescató de las tinieblas. Enseñar el Evangelio, abrazar al desanimado, consolar al enlutado, fortalecer al debilitado, corregir al orgulloso, emprender un negocio, aprender un nuevo oficio, adquirir una nueva habilidad, leer un libro edificante, preparar una clase bíblica, etcétera, etcétera, etcétera. El apóstol Pedro nos recuerda que nuestras obras serán evaluadas. Miren lo que dice en su primera carta, capítulo 1, verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y el apóstol Pablo nos desafía a tener una meta clara y a esforzarnos por acabarla. Miren en su discurso a la iglesia de Éfeso, cuando él se está despidiendo de ellos, tenemos este registro en el libro de Hechos, capítulo 20. Miren el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Así miraba Pablo su vida, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amados, la razón por la que debemos prestar atención al modo en que usamos nuestro tiempo es porque los días son malos. Los días de cada etapa de la historia humana han estado bajo el poder del pecado desde la caída. Los días están gobernados por el mal, porque discurren bajo el control de Satanás. Eso nos dice el apóstol Juan en su carta. Son los días del reino de las tinieblas, controlados por el príncipe de la potestad del aire. La Escritura describe a nuestros días como los postreros tiempos o los postreros días en los que abunda la maldad, pero también en la que sobreabunda la gracia de Dios para los pecadores. Miremos lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 20. Romanos 5. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Miren lo que Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios sobre que este es un tiempo magnífico de la gracia de Dios. Capítulo 6, versículos 1 y 2 dice: Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Note esto: he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí este tiempo, ahora el día de salvación. Por tanto, las ocasiones para hacer el bien están siempre por debajo de las ocasiones para pecar y se presentan cada día, por lo que aquellas han de ser aprovechadas al máximo. Miren lo que dice Romanos capítulo 13, cómo debe ser nuestra conducta con respecto al uso del tiempo. Romanos 13, verso 11 al 14. Y esto, dice Pablo, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y creo que esta es una realidad justo en nuestros tiempos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Las ocasiones han de ser bien usadas porque no durarán para siempre. Nadie puede estirar el momento de una oportunidad, nadie puede estirar el tiempo, pero todos podemos utilizarlo sacándole el mayor provecho. Pablo está pidiéndonos que demostremos nuestra sabiduría haciendo uso disciplinado de los días de nuestra vida. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, nos dicen. Pero por último, necesitamos prestar mucha atención a la voluntad de Dios. Pablo dice en ese versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para aprovechar bien el tiempo es necesario entender las exigencias específicas, concretas que el Señor demanda para nuestros tiempos actuales caracterizados por ser días malos. Al entender cuál es la voluntad de Dios, el cristiano actuará en sabiduría. La demanda apostólica, mirad pues con diligencia cómo andéis, sugiere un propósito y dirección para la vida. La vida, amados, no es un sinsentido, no es una serie de actividades que concluyen con la muerte. Al contrario, es un constante progreso hacia la meta. El camino nos ha sido delimitado, como se pone de relieve en la frase, si no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hemos de considerar bien a dónde nos estamos dirigiendo y debemos avanzar persistentemente en ese mismo camino, sin apartarnos a derecha o a la izquierda, como nos dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 30, verso 21 nos dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y esto es así porque el deseo del Señor es dirigir nuestros pasos. Miren lo que nos dice David en uno de sus salmos, el Salmo 32. Nos dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Lamentablemente, cuando los cristianos hablamos de discernir la voluntad del Señor, tenemos en mente el plan de Dios para nuestras vidas con respecto a importantes decisiones como el matrimonio, una profesión o dónde vivir. Este no es el punto de Pablo. Él está más interesado en el propósito de Dios para nuestra forma de vida cotidiana, acerca de lo que a Dios le agrada. Es posible que no nos fuera tan difícil encontrar la voluntad de Dios para estas decisiones tan importantes si estuviéramos más habituados a discernirla a lo largo de cada día de nuestras vidas, haciendo que ésta se adapte al patrón que Cristo nos va dejando o vamos aprendiendo en su palabra. El Señor Jesús enseñó la importancia de la voluntad de Dios, estableciéndola como elemento básico en la oración. Miren lo que nos dice. Tenemos que recordar esta frase que es muy conocida. Mateo capítulo 6, verso 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero además, el Señor Jesucristo ejemplificó la importancia de esta voluntad durante el desarrollo de su vida, de su ministerio terrenal. Miren el capítulo 4 de Juan, verso 34. La pasión de Cristo era hacer la voluntad del Señor, de su Padre. Dice así, Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida
es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por tanto, debe ser el deseo natural del nuevo hombre el discernir y descubrir la voluntad del Señor en su vida diaria y esforzarse por llevarla a cabo como el Señor Jesús. Al hacerlo, ese tipo de creyente demostrará sabiduría en su forma de vivir. En relación con la vida espiritual, la voluntad de Dios está claramente expresada en la palabra de Dios. Por ejemplo, su voluntad es que el creyente se aparte de inmoralidad sexual, como dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice así, 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Otro ejemplo, su voluntad es que el creyente viva siempre en continua gratitud. Capítulo 5, versículo 18 de esta misma carta. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y así vamos a encontrar innumerables ejemplos. Entonces, es nuestra responsabilidad indagar diariamente su voluntad en la palabra, en la Biblia. Amados, en vista de que el peligro es tan grande, la maldad es tan aterradora, la oportunidad tan preciosa, y en vista de la necesidad de una constante vigilancia, de un intenso esfuerzo, de un firme celo, no debemos ser insensatos. Al contrario, entendamos cuál es la voluntad del Señor. No dependamos de nuestra propia inteligencia o experiencia. No consideremos el consejo de los necios como lo que determina el valor preciso de lo que es la verdad. Al contrario, que la voluntad de nuestro Señor, según la ha revelado en su santa palabra, sea nuestra norma y guía diaria. ¿Oramos? Padre, esta mañana queremos darte gracias por manifestarnos que tu deseo es que estemos atentos, que cuidemos con diligencia la manera en que andamos, la manera en que vivimos. Y tú nos dices con toda claridad que no quieres que seamos como los necios, sino como los sabios, que quieres que aprovechemos bien el tiempo, que lo redimamos, que lo compramos, que aprovechemos las ocasiones, aún en medio de tanta maldad en este mundo, Señor, para hacer el bien. Tu voluntad, Señor, es que no seamos insensatos, sino entendidos, que descubramos, que percibamos cuál es tu voluntad en cada momento de nuestra vida diaria, Señor, y que nos esforcemos en llevarla a cabo. Padre, Señor, ayúdanos a entenderlo en primer lugar, pero también a ponerlo en práctica, Señor. Y tú no nos has dejado desamparados, pues nos has dado tu palabra, nos has dado tu espíritu y nos has dado un cuerpo de miembros, de hermanos en Cristo que pueden ayudarnos a crecer y madurar también. Padre, lleva a cabo la santificación de tu iglesia y ayúdanos a ser esa clase de nuevos hombres que tú deseas que seamos. Te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Agradecidos como siempre por acompañarnos hasta el final. Queremos suplicarles que puedan compartir este video con las personas que ustedes aprecian a través de sus redes sociales. Y queremos aprovechar este momento para dar algunos anuncios respecto a nuestra iglesia. En primer lugar, queremos agradecer a todas las personas que pudieron contribuir donando sangre para pacientes del Seguro Social. Gracias a cada una de las personas que participaron el día de ayer. En segundo lugar, queremos comunicarles que el día de hoy a las 6 de la tarde estamos empezando un nuevo curso de la Academia Bíblica con nuestro hermano Jesús Talledo. Así que por favor participemos. Es un curso sobre cómo podemos aprender a estudiar la Biblia. Y por último, queremos comunicarles que el último fin de semana de este mes de noviembre tendremos nuestro Congreso Misionero, nuestra conferencia misionera anual. En esta oportunidad nos estará acompañando el pastor Adolfo Betancourt. Él trabaja con el Instituto Lingüístico de Verano
Ya estaremos dándoles más información y estaremos sacando un formulario para que usted pueda inscribirse gratuitamente a él. Que Dios les bendiga y Dios mediante nos veremos hasta la próxima semana.